Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Esta tarde, como siempre, es que el Señor Él es Señor. Amén. Cuando empezaron a cantar, cuando la hermana vino a leer la Biblia, ¿se acuerda de lo que leyó, no? Que habla de el rey, el rey, el rey. Y Dios es nuestro rey, amén. Y esta tarde mi palabra es sobre el reino de Dios, amén. Y sabemos que cuando hablamos de un reino, es un imperio o un lugar donde reina un rey, amén. Y sabemos que como hijos de Dios, Dios es nuestro rey. Y la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 8, versículo 4, dice, pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? ¿Quién le dirá qué haces? Eso quiere decir que nuestro Dios puede hacer cualquier cosa que le plazca y nadie le puede decir qué estás haciendo o que Él no sabe lo que está haciendo, porque Él sabe perfectamente lo que hace. Amén. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios, primeramente, es buena. Segundo, es perfecta. Y tercero, es agradable. Amén. Entonces, tenemos que poder o saber recibir la voluntad de Dios para nuestras vidas porque es buena, perfecta y agradable. Y el reino de Dios también se puede, es que se dice de muchas maneras en la Biblia. Se puede decir reino de Dios, reino del cielo o el reino de luz. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es luz y la Biblia dice que en Él no hay variación de sombra. Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. En Salmos capítulo 103 y verso 19. Salmo capítulo 103, verso 19 dice: el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Aunque Él está en los cielos, su reino está aquí, está allí, está en todo lugar. Aquello que no reconoce su reinado ahora, por eso me da mucha pena, porque aunque uno no reconozca el reino de Dios o el reinado de Dios aquí en la tierra ahora, lo tendrá que reconocer, pero por lo malo. Y por eso tenemos que pedir por el Señor por nuestras familias, que ellos puedan recibir el reino de Dios por lo bueno, porque cuando sea por lo malo ya será demasiado tarde y ya no hay vuelta atrás. La Biblia dice en San Marcos capítulo 1 de versos 14 y 15. San Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Allí vemos que para entrar en ese reino de Dios hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero, arrepentirnos y después creer. Y gracias a Dios que todos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído. Pero la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, es que el reino de Dios no hay semejante a ese reino aquí en la tierra. Por eso tenemos que luchar, tenemos que hacer todo lo posible para entrar en el reino de Dios. Antes de leer eso, Mateo dice en el capítulo 11, verso 12, dice que el reino de Dios sufre violencia. ¿Y qué pasa? Tenemos que ser violentos para entrar allí.
pero no es violento de coger arma y empezar a matar, sino que tenemos que ser persistentes. Eso es lo que eso violento se refiere. No tenemos que ir matando a gente, no tenemos que ser, no tiene que ser a base de golpe, sino persistente, como esa viuda que fue a ese juez para pedir misericordia, que se haga justicia. Y la Biblia dice que la mujer no se volvió a su casa hasta que ese juez no se levantó de su cama para atenderle a ella. Entonces, tenemos que ser persistentes. Por eso no vale decir hoy soy cristiano, mañana no soy. O pasado soy cristiano y al día siguiente cuando la cosa me va mal ya no soy cristiano. Porque Dios mismo dice que Él no tiene contentamiento en aquellos que son de doble ánimo. Que hoy son tibios, mañana son fríos y al otro día son calientes. Dios no quiere cristiano así. Amén. Entonces, el reino de Dios tenemos que persistir, aunque no vemos lo que estamos persiguiendo, porque la Biblia dice que no estamos buscando un reino que es de aquí, sino de allí. En Hebreos capítulo 12, que no tengo, pero si lo anotan y luego lo lean, verá que muchos que fueron antes de nosotros, como Abraham, hasta Juan el Bautista, ellos no vieron el reino de Dios, pero persiguieron, porque ellos saben que fiel es el que los ha llamado y Él cumplirá su propósito. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis 12, es que es largo, pero nos conviene leerlo. Apocalipsis capítulo 12. Voy a pedirle a mi hermana Selene que me ayude. 21, Apocalipsis 21. Por favor, me ayuda a leerla. Es todo. Amén. Dice así: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía: desde el trono, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur,
y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está sentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura, y midió la ciudad con la vara 12.000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe y la ciudad era de oro, puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe, el segundo, zafiro, el tercero, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, sardónice, el sexto, sardio, el séptimo, crisólito, el octavo, berilo, el noveno, topacio, el décimo, crisopraso, el 11º, jacinto y el 12º, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla y la calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Esto es lo que Dios tiene preparado para aquellos que perseverarán hasta el fin. Amén. Y vemos que todo lo que está aquí escrito en el libro de Apocalipsis 21 es muy, muy bonito. Una ciudad que su fundamento está hecho a base de piedras preciosas, piedras que valen mucho, mucho dinero, ¿no? Por eso la Biblia dice que en Ageo 2:8 dice que Dios, Él es el dueño de plata y oro. Amén. Entonces, para Él estos son poca cosa. Son poca cosa para adornar, para preparar un lugar para su hijo. Y yo le estoy animando, hermano, no pierda esa gran bendición que Dios tiene preparado, que Dios está, porque allí, esto es lo que Jesús fue a preparar. En San Juan 14 dice, yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que vosotros estéis donde yo esté. Y este lugar es donde dice en Apocalipsis 21. Vemos que todo es precioso, precioso. Y la Biblia dice que allí no habrá noche, no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá cosa inmunda. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él ya habrá quitado toda la maldición. Ya habrá, Él enjugará, dice, las lágrimas de nuestros ojos. Entonces no tendremos que llorar, no tendré que trabajar tanto día y noche. Sino que el único trabajo que estaremos haciendo es diciendo, santo, 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 santo. Qué trabajo más bueno, ¿no? Entonces tenemos que luchar, tenemos que perseverar, tenemos que hacer todo lo posible para no perder esa bendición, porque no vale la pena
irse al infierno. La Biblia dice que allí la llama de fuego no se apaga ni día ni noche. Y el lloro y el crujir de dientes de la gente allí no cesa. Están allí como los ángeles cantan santo, santo, santo día y noche. Allí lloran día y noche sin cesar. Optamos por seguir el camino de Dios, porque el reino de Dios es lo mejor que podemos elegir. La Biblia dice en Jeremías 33, de 14 a 16, dice: He aquí, viene el día, dice el Señor, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo, Jerusalén habitará segura, y se llamará Señor, justicia nuestra. Imagínense en un tiempo cuando no habrá ya más maldad. ¿Por qué? Porque Dios, el rey, el juez justo, ya estará reinando. ¿Qué significa que Él sea juez justo? Eso quiere decir que Él no dará justicia al malo y ni condenará al justo. Él hará equidad a todo. Esto es ser juez justo. Y yo creo que en la tierra no hay ningún juez justo, porque los jueces juzgan conforme a su conocimiento, pero Dios es juez justo porque Él juzga conforme a lo que hay en el corazón del hombre. Los jueces ven lo que está fuera, apariencia, pero Dios ve lo que tenemos en el corazón. Entonces, intentemos por todo lo que podamos entrar en el reino de Dios, porque en Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios es justicia. A ver, vamos a leerlo. Romanos 14, 17. A ver cómo lo dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Allí estaremos tranquilos porque todo ya será bien conforme a nuestros deseos. Eso es lo que Dios hará por nosotros cuando Él está reinando. ¿Y cómo entra este reino de Dios? ¿Qué cree usted? ¿Que el reino de Dios ya ha venido o está por venir o ya pasó? Ahora pregunta para todos. ¿Ha venido, está por venir o ya pasó? ¿Cómo? Está por venir. Muy bien. Acercado. Allí está. Es que es dos cosas. El reino de Dios ha venido cuando Jesús vino, pero se establecerá el reino de Dios plenamente a la segunda venida de Jesús. Ha venido ahora para los que han recibido a Dios como su rey. Para nosotros el reino de Dios está aquí, porque Dios es nuestro rey. Él vive en nuestro corazón. Nosotros estamos en su reino. Entonces tenemos el reino de Dios. Pero para el mundo y para el tiempo final, para que Dios establezca su reino aquí en la tierra, eso está por venir. Amén. Jesús mismo dice en el libro de Mateo, es que hay mucho, pero yo por el tiempo voy a cortarlo y le doy la cita y lo lean después. En Mateo capítulo. Es que el otro día lo dije. Bueno, capítulo, a ver si lo encuentro. Mateo
capítulo 13 y verso 11. Dice, y respondiendo él les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. El reino de Dios es un misterio. Un misterio, ¿por qué? Porque no está revelado. Un misterio es algo que está encubierto, aunque está abierto, pero encubierto para algunos. Abierto para nosotros, porque Dios ha abierto nuestros ojos para poder entender sus cosas, las cosas del reino. Pero para aquellos que no se han acercado a Dios, para ellos sigue siendo un misterio que no conoce. Por eso usted empieza a hablar con la gente y dice, esta gente está loca, ¿qué está diciendo? Esto no es posible, porque está cubierto para ellos. Y la Biblia dice que si nuestro evangelio está cubierto para aquellos que se pierden, pero para nosotros que estamos en el camino de Dios, está todo abierto, está revelado, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros que nos revela las cosas de Dios. En Lucas 11, versículo 20, Lucas 11, verso 20, ¿qué dice? Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que si vemos cosas sobrenaturales, entonces está el reino de Dios entre nosotros, porque los demonios no temen a ninguna otra autoridad. Solamente la autoridad de Dios temen los demonios. Entonces, cuando vemos que los demonios están temiendo, están sometiendo, están expulsando, está siendo expulsado, entonces vemos que allí ha llegado el reino de Dios, porque el reino de Dios es opuesto al reino de tiniebla, al reino de Satanás. Entonces, cuando Dios llega a un lugar, Satanás tiene que coge su bagaje, su equipaje y hacer espacio. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, si yo por el dedo de Dios echo fuera a demonio, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué hacía Jesús mientras que él caminaba aquí en la tierra? La Biblia dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder en Hechos 10:38. ¿Y qué hizo? Anduvo haciendo bienes. Hechos 10:38. Dice, como Dios ungió a Jesucristo de Nazaret con el Espíritu Santo y poder, y anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando Jesús llegó el reino de Dios, y aquellos que estaban oprimidos estaban en el reino de tiniebla, estaban siendo oprimidos por el reino de Satanás. Y cuando Jesús los sanaba, pues ellos allí veían el reino de Dios acercarse a su vida. Entonces vemos que en el reino de Dios Satanás no está permitido. Él es como alguien que va a un país extranjero. ¿Qué tiene que pedir? Permiso, ¿no? Para residir en ese lugar. Yo sé lo que hablo, porque los inmigrantes tenemos que pasar por varios procesos para poder vivir en un lugar. Entonces, cuando Dios entra, porque Él es Dios, Salmo 24 dice que los cielos y la tierra es de Dios, del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces Satanás no tiene derecho a ocupar el reino de Dios. Por eso Jesús expulsaba a Satanás de su reino. Él no tiene nada que hacer en este reino. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 y verso 11. 2 de Pedro capítulo 1 y verso 11. Porque nosotros al estar en el reino de Dios, dice, pues de esta manera os será concedida ampliamente
la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros ya estamos en ese reino y seremos para Dios sacerdotes y santos para ministrar en su reino. Entonces vamos a leer Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. A ver lo que nos dice. Del 1 a 7 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Un poco de tiempo, no sabemos cuántos años será. No sabemos si será 2000 años o 30,000 años, pero para Dios, dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y vi tronos y se sentaron sobre ellas los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Aquellos que pueden perseverar hasta el final, reinará con Dios, con Cristo, con Jesucristo, 1000 años. Mientras que Satanás ya está fuera, no habrá maldad, no habrá maldición, no habrá nada malo en este tiempo. Por 1000 años reinarán con Cristo. La Biblia dice que ellos serán sacerdotes y serán los santos de Dios y de Cristo. ¿A qué vale la pena? Algunos dicen que la vida es muy corta para vivirla, no sé cómo, pero yo digo que la eternidad también es muy larga para vivir en sufrimiento. No vale la pena, no merece la pena. Entonces tenemos que luchar, ¿y cómo luchamos? ¿Cómo luchamos para que este reino de Dios venga a nosotros? Jesús nos mostró el ejemplo, ¿no? Cuando Él enseñó a los discípulos en Mateo capítulo 6, cuando los discípulos dicen, Señor, enséñanos a orar. Él lo dijo, le dijo, oraréis así. Capítulo 6, creo que de 7 o de 10. 6. De 7 dice, y orando, no uséis vana repetición como los gentiles, ni piensa que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Vosotros pues oraréis así. Vamos a decirlo todo junto. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Para terminar,
cuando Dios es Dios, cuando Él es Rey en nuestras vidas y nosotros estamos en su reino, tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que obedecerle y tenemos que vivir una vida en santidad. Porque según Apocalipsis 21, donde leyó hermana Selene, dice, aquellos que hacen cosas abominables, lo inmundo, no entrará en su reino. Entonces, los que no viven en santidad, no podrán entrar en su reino. Y la Biblia dice en Amós 3:3, dice, dos no podrán andar si no están de acuerdo. Entonces, si Dios es santo y yo soy inmundo o inmunda, no podemos caminar. Es imposible. Entonces, como yo voy siguiendo los pasos de Dios, Dios no se convierte a mí, sino que yo tengo que convertirme a la manera de Dios. Yo tengo que ser santo. Entonces, vemos que el reino de Dios es demasiado precioso para perderlo. Y tenemos mucha gente de nuestro alrededor que no están en ese reino. Yo tengo un hermano que seguimos pidiendo a Dios que Dios haga un milagro en él. Entonces Dios dice que Él nos hará sacerdote suyo. Sacerdote o sumo sacerdote es el que está entre Dios y el pueblo. Eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que ser intermediarios. El sacerdote es el que declara la palabra de Dios al pueblo, ¿no? Y lleva al pueblo hacia Dios. Tenemos que estar en medio. Tenemos que interceder por nuestra familia, porque la eternidad es demasiado largo para vivir en llanto y crujir de dientes. Entonces, cada día, cada momento, tenemos que declarar, Señor, hágase tu voluntad. Venga tu reino a mi hogar. Venga tu reino a la vida de mi familia. Venga tu reino a mi nación. Venga tu reino a esta ciudad. Esto debe ser nuestro trabajo a partir de ahora. Que venga el reino de Dios a la vida de nuestras familias que aún están por recibir a Dios como su Señor, a Jesucristo como su Señor. Entonces vamos a declarar proféticamente a partir de hoy, pero vamos a empezar a declarar, Señor, a partir de ahora, declaro que venga tu reino a mi familia, que venga tu reino a mi vida, a la vida de mis hermanos, mis hijos, mi esposo, lo que sea. Aquellos que aún no te han reconocido como su Señor, que venga tu reino a ellos y que empieza a hacer tu voluntad en sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, tú eres nuestro Dios. No solamente nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Y como tal, Señor, nosotros somos tus súbditos. Pedimos y declaramos y proclamamos, Señor, que venga tu reino a nuestros hogares, Señor. Declaramos, Señor, que a partir de hoy se hará tu voluntad, se cumplirá tu propósito, Señor, en la vida de nuestras familias, en la vida de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros hijos, Señor. Aquellos que están por rendirse, Señor, a tus pies, declaramos, Señor, que tu reino venga a sus vidas, Señor. Y los llamamos a tu reino, Padre. Los llamamos, Señor, a tu propósito, Señor. Así como en el tiempo señalado, tú llamaste a apóstol Pablo, Señor, para cumplir tu propósito. Declaramos, Señor, hoy que ellos, Señor, en tu tiempo que es ahora, empezarán a responder a tu llamado y a hacer tu propósito, Señor, a cumplir tu voluntad en sus vidas, Padre. Declaramos también por nuestras naciones, Padre, que venga tu reino, que se establezca tu reino, Señor, que se cumpla tu propósito con nuestras naciones, Padre. En el nombre de Jesús, echamos fuera con el dedo de Dios
el reino de tiniebla de este lugar, de esta nación, de este lugar, en el nombre de Jesús, de esta Pamá, de Murcia, declaramos que ha llegado tu reino, ha llegado tu reino, ha llegado el reino de luz de Dios, en el nombre de Jesús. Padre, declaramos que todas nuestras familias te pertenecen. Ellos se someterán a tu reino, Señor, a tu señorío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Lo veremos cumplir. Y vendremos a testificar, Señor, a tu gran poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.